No pienses más. Actúa. Queridos amigos, estudiantes, buscadores de la verdad, hoy quiero hablarles de una idea que puede transformar por completo su vida. Oblígate a actuar. Friedrich Nietzsche no hablaba de acción superficial, ni de moverse por instinto. Él hablaba de esa disciplina interior que nace cuando uno se enfrenta a la pereza, al miedo y a la duda, y aún así decide avanzar. Hay quienes esperan que llegue la inspiración, que las circunstancias sean favorables o que alguien los empuje. Pero la verdad, muchachos, es que la inspiración llega después de la acción, no antes. Dios puso dentro de cada uno una chispa, una posibilidad, pero esa chispa no se enciende hasta que tú la rozas con el esfuerzo. Nietzsche decía, el hombre es algo que debe ser superado, y esa superación no sucede en la comodidad, sino en la batalla. El que se obliga a actuar, aunque no tenga ganas, descubre un poder que el perezoso jamás conocerá. Porque la voluntad, esa energía moral del alma, crece solo cuando se usa. Miren a su alrededor. El mundo está lleno de gente con buenas intenciones, pero vacío de acción. El estudiante que sabe qué debe hacer, pero no estudia. El joven que sueña con cambiar su vida, pero no da el primer paso. El creyente que dice tener fe, pero no obra. La fe que no actúa es solo una idea muerta. Cuando tú te obligas a actuar, aunque duela, aunque el miedo te tiemble por dentro, estás diciéndole a tu alma, tú mandas, no la flojera. Y ese es el comienzo de la libertad. La libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en tener el poder de hacer lo que debes. Nietzsche lo expresó de manera cruda, pero cierta. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. El problema es que muchos no se obligan a buscar ese porqué. Esperan que la vida se los entregue envuelto en comodidad, cuando la verdad es que se revela en el movimiento. Amigos, en la educación, en la fe, en la vida, los principios solo sirven si los practicas. Si sabes que debes leer, lee. Si sabes que debes pedir perdón, hazlo. Si sabes que debes comenzar, comienza. Porque cada vez que actúas, estás enseñándole a tu espíritu que puede dominar la inercia. Nietzsche tenía razón. Hazte quien eres. Y eso no se logra pensando, se logra obrando. Y como diría Adrian Rogers, no esperes sentirte bien para hacer lo correcto. Haz lo correcto y te sentirás bien. Así que hoy no te pido que lo pienses más. Te pido que te obligues, que te pongas de pie, que des el paso que llevas postergando. Porque en ese acto de voluntad comienza la verdadera educación del alma. La acción es la prueba de la voluntad. No hay otra medida más sincera del espíritu humano. Podemos hablar de propósito, de sueños, de ideales, pero al final, la única evidencia real de lo que somos está en lo que hacemos. Nietzsche comprendió esto con una lucidez que incomoda. El pensamiento sin acción es una forma de autoengaño. Es fácil convencerse de que se tiene una gran voluntad mientras se permanece quieto. Pero el que realmente posee una voluntad fuerte no necesita decirlo. Sus obras lo declaran. En el mundo de las ideas, todos parecemos valientes, decididos, visionarios. En la mente todos somos héroes. Pero cuando llega la hora de actuar, de mover los pies, de enfrentar la resistencia del mundo real, es ahí donde la voluntad se pone a prueba. Porque actuar exige una energía que va más allá del deseo. El deseo es solo el comienzo. La acción es la consumación del deseo. Nietzsche veía al ser humano como una criatura que puede elevarse o degradarse según la fuerza de su voluntad. La acción para él no era solo moverse, era manifestar poder, afirmar la vida misma. Cuando uno actúa, afirma su existencia frente al caos del mundo. No se trata solo de hacer cosas, sino de declarar, estoy aquí y decido. La acción es una forma de crear realidad. Sin ella, las ideas son solo sombras que se desvanecen. Adrian Rogers, desde una perspectiva moral, también enseñaba algo similar. Decía que la fe sin obras está muerta. El verdadero creyente demuestra su fe con su conducta, no con sus palabras. Es el mismo principio bajo otro lenguaje. La acción revela la autenticidad del alma. Si decimos que creemos en algo, pero no actuamos conforme a ello, entonces no creemos realmente. Del mismo modo, si decimos que tenemos voluntad, pero no la ejercemos, entonces nuestra voluntad es débil o inexistente. En la educación, este principio es vital. Un estudiante que solo escucha y no aplica, no aprende de verdad. El conocimiento sin acción se marchita. Los libros, las teorías, los discursos solo cobran sentido cuando se convierten en movimiento, en práctica, en transformación. Nietzsche nos advertía contra la tentación de quedarnos en la reflexión infinita. Esa comodidad intelectual donde se piensa mucho pero no se vive nada. El pensamiento que no se traduce en acción se convierte en una forma elegante de cobardía. Y es que actuar requiere coraje, porque cada acción expone, compromete, deja huella.
Pensar es seguro, actuar es arriesgado. En la acción se puede fracasar, se puede caer, se puede sufrir, pero también solo en la acción se puede crecer. La voluntad no se fortalece en la comodidad, sino en el esfuerzo repetido de decidir, de intentar, de volver a levantarse. Nietzsche veía al hombre superior, al Übermensch, como aquel que se impone a sí mismo la disciplina de actuar, de crear su propio camino sin esperar aprobación. No se trata de impulsividad, sino de una voluntad firme que convierte la intención en realidad. Actuar, incluso cuando no hay garantías, es un acto de libertad, porque quien actúa, aunque fracase, demuestra que es dueño de sí. La acción, en última instancia, es la frontera entre los que sueñan y los que viven, entre los que hablan de cambio y los que lo encarnan. No hay fuerza de voluntad sin acción y no hay acción verdadera sin voluntad. Ambas son inseparables. Por eso, cada día que eliges moverte, aunque sea un paso pequeño, estás entrenando tu espíritu para dominarse, para crecer, para acercarse a esa versión de ti que todavía espera ser alcanzada. En ese sentido, actuar no es solo hacer, es ser. Es convertir la posibilidad en realidad. Es transformar la intención en existencia. Y ahí, justo ahí, se revela la prueba definitiva de la voluntad. La comodidad mata el espíritu creador. Es una sentencia dura pero profundamente cierta. Nietzsche entendía que el ser humano, cuando se instala en la comodidad, comienza a morir lentamente. No muere el cuerpo, sino el alma. Muere la pasión, la curiosidad, el deseo de superarse. La comodidad es dulce al principio, pero venenosa con el tiempo. Es el refugio del que teme enfrentarse a su propio potencial. El escondite donde la mediocridad se disfraza de tranquilidad. Cuando el hombre elige la comodidad por encima del desafío, apaga la chispa de su poder interior. Nietzsche no despreciaba el descanso. Despreciaba el conformismo. Descansar es recargar fuerzas. Conformarse es rendirse. El espíritu creador, ese impulso de construir, imaginar, innovar, necesita fricción, necesita resistencia. Es como el fuego, sin aire, se apaga. La comodidad quita el aire de la vida. La educación misma se empobrece cuando se convierte en un sistema cómodo. El estudiante que busca solo la nota, que memoriza sin pensar, que evita el esfuerzo, termina sin desarrollar su pensamiento. La mente crece cuando se estira, cuando se exige, cuando se enfrenta a lo difícil. Nietzsche habría dicho que solo el que se atreve a sufrir el peso del pensamiento puede crear algo verdadero. Y es que la comodidad no produce arte, ni ciencia, ni carácter. Solo produce apatía. Adrian Rogers, desde su visión cristiana, habría coincidido en esto desde otro ángulo. Dios no nos llama a una vida fácil, sino a una vida con propósito. El propósito requiere disciplina, valentía y sacrificio. Una vida cómoda es una vida sin cruz, sin crecimiento. La prueba de que una persona vive espiritualmente es que sigue avanzando incluso cuando es más fácil quedarse quieta. Y ahí es donde se separan los fuertes de los débiles. Los débiles buscan el placer. Los fuertes buscan sentido. Nietzsche veía en la comodidad una trampa moderna. Cuando el hombre deja de luchar, se vuelve dócil, obediente, dependiente. El confort perpetuo debilita la voluntad. Lo que antes era una fortaleza del alma, la capacidad de soportar el dolor, la incertidumbre, la fatiga, se atrofia. Y sin voluntad no hay creación posible. Un espíritu creador necesita tensión, desafío, contradicción. De ahí brota la fuerza que impulsa a hacer algo nuevo. La historia humana lo demuestra. Las grandes ideas, los inventos, las revoluciones, las obras maestras nacieron en momentos de incomodidad. Nadie ha creado algo grandioso desde un sillón. La mente se despierta cuando el alma se siente presionada, por la necesidad o por la pasión. La incomodidad actúa como maestra, te saca de lo que sabes, te obliga a adaptarte, a crecer, a imaginar. Sin ese empuje, el espíritu se adormece. La comodidad también engaña. Hace creer que el presente está bien, que no hay urgencia de cambiar. Pero detrás de esa calma aparente se esconde el estancamiento. Y cuando uno se estanca, deja de ser protagonista de su vida. El que busca comodidad evita el riesgo, y al evitar el riesgo, evita también la posibilidad de transformación. Nietzsche diría que renuncia a su poder de crear sentido. Rogers diría que entierra su talento. Ambos hablarían de la misma muerte, la muerte del potencial. El espíritu creador, en cambio, se alimenta del esfuerzo. No teme el cansancio, lo bendice. No huye de los obstáculos, los utiliza. Donde otros ven dificultad, él ve oportunidad. Esa actitud convierte la incomodidad en una aliada, porque cada vez que uno atraviesa el esfuerzo, algo se enciende por dentro, una nueva idea, una nueva fuerza, una nueva comprensión. Por eso, quien ama la comodidad más que la verdad nunca será libre, porque la comodidad esclaviza mientras que la incomodidad libera. Nos revela lo que somos capaces de soportar, de cambiar, de crear.
Nietzsche lo sabía bien. La vida pertenece a los que se atreven a vivirla intensamente, no a los que solo buscan estar bien. La comodidad es el enemigo silencioso del espíritu. La acción, el esfuerzo y la creación son su salvación. Solo el que se incomoda se transforma. Solo el que se levanta del sofá mental donde se adormece el alma puede descubrir lo que significa vivir de verdad. El dolor es el precio del crecimiento. No existe transformación sin sufrimiento. Nietzsche lo comprendía con una claridad que pocos se atreven a aceptar. El dolor no es un enemigo, sino un maestro. En cada herida se esconde una lección, en cada pérdida una oportunidad de elevarse. Lo que hoy nos hiere, mañana puede fortalecernos si tenemos el valor de mirar el dolor de frente, en lugar de huir de él. El crecimiento humano no se produce en la comodidad, sino en la tensión. Es el choque entre lo que somos y lo que queremos ser lo que nos hace evolucionar. Nietzsche decía que lo que no me mata me hace más fuerte. No era una frase de consuelo, sino una afirmación de responsabilidad. Quería decir, cada golpe de la vida puede destruirte o forjarte. Y esa elección depende de ti. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento voluntario, ese que uno transforma en disciplina, aprendizaje y propósito, es lo que diferencia al débil del fuerte. Cuando un hombre aprende a soportar el peso de su destino sin rendirse, descubre dentro de sí una fuerza que desconocía. Y esa fuerza es la base de toda grandeza. Desde una mirada espiritual, habría dicho algo semejante con otro lenguaje. Dios pule al hombre como se pule el oro. En el fuego. El fuego no destruye el oro, revela su pureza. De igual manera, las pruebas no destruyen el carácter, lo revelan. Un alma que nunca ha sufrido sigue siendo inmadura, frágil, sin raíces. Solo quien ha pasado por la noche oscura puede valorar la luz del amanecer. La educación moral del ser humano, tanto para Nietzsche como para Rogers, pasa necesariamente por la experiencia del dolor. En el ámbito educativo, esta idea tiene un valor inmenso. Los estudiantes que temen al error, que evitan la frustración, se privan del aprendizaje más valioso. Aprender duele. Duele equivocarse, fracasar, esforzarse sin resultados inmediatos. Pero ese dolor es la forja del conocimiento verdadero. La mente se expande cuando enfrenta el desafío, no cuando lo esquiva. El maestro más sabio no es el que evita el esfuerzo de sus alumnos, sino el que les enseña a soportarlo con sentido. El dolor también limpia. Quita lo innecesario, revela lo esencial. Cuando una persona atraviesa el sufrimiento, deja de ser superficial. Aprende a valorar lo que importa, a distinguir entre lo temporal y lo eterno. Nietzsche creía que el sufrimiento podía elevar al hombre, hacerlo más profundo, más consciente de su poder interior. No es el dolor lo que ennoblece, sino la actitud con que se lo enfrenta. Cuando uno sufre con propósito, el dolor deja de ser castigo y se convierte en fuente de sabiduría. Pero vivimos en una época que huye del dolor a toda costa. Se le teme, se le evita, se le anestesia. Y al hacerlo, también se evita el crecimiento. La sociedad moderna busca placer inmediato, alivio constante, distracción continua. Sin embargo, en esa huida perdemos la oportunidad de descubrir nuestra verdadera fuerza, porque solo cuando no hay escapatoria, cuando el dolor nos acorrala, encontramos el coraje que dormía dentro de nosotros. El espíritu se despierta cuando ya no tiene otra opción que resistir. Nietzsche veía en el dolor una prueba de autenticidad. El hombre superior, decía, es aquel que no teme sufrir, porque sabe que el sufrimiento es el precio de su poder. Mientras otros se lamentan, él aprende. Mientras otros se quiebran, él se forja. No se trata de buscar el dolor, sino de no huir cuando llega. El crecimiento ocurre cuando enfrentamos la dificultad con una mente firme y un corazón dispuesto. El dolor bien entendido no nos destruye, nos revela, nos muestra lo que realmente creemos, lo que realmente somos. En el fuego de la adversidad, el alma deja de ser teoría y se convierte en realidad. Cada lágrima puede ser semilla de sabiduría si cae sobre él, suelo de una voluntad dispuesta a aprender. Nietzsche no nos invita a sufrir por sufrir, sino a encontrar en el sufrimiento el sentido del crecimiento. Y ese sentido es la madurez, la fortaleza, la grandeza del espíritu que se niega a rendirse. Solo quien ha conocido el dolor puede comprender el valor de la superación. Solo quien ha atravesado el fuego puede iluminar a otros con su ejemplo. La fe sin movimiento es estéril. Creer sin actuar es como sembrar sin agua. La semilla está ahí, pero jamás florecerá. Nietzsche, aunque muchas veces crítico de la religión, comprendía un principio profundo que trasciende lo teológico. Lo que no se pone en práctica muere. La voluntad, la fe, el conocimiento o la esperanza solo existen de verdad cuando se expresan en la acción. Todo lo demás es ilusión, apariencia, palabra vacía. El mundo no se transforma por lo que la gente dice creer, sino por lo que la gente hace con esa creencia.
Adrian Rogers predicaba que la fe genuina siempre produce obras, no porque las obras salven, sino porque son la evidencia viva de una convicción interior. Cuando alguien cree de verdad en algo, actúa en consecuencia aunque tenga miedo, aunque no vea resultados inmediatos. La fe no es un sentimiento cómodo, es una fuerza que empuja a moverse incluso cuando no hay certeza. Y en eso coincide con Nietzsche. La creencia que no se convierte en voluntad activa no tiene poder alguno. En el ámbito educativo, esta verdad se refleja de manera clara. El conocimiento sin acción es estéril. Un estudiante puede aprender teorías, memorizar conceptos, citar autores, pero si no los aplica, ese saber se marchita. La educación no busca llenar cabezas, sino formar voluntades capaces de transformar la realidad. La sabiduría no está en saber lo que es correcto, sino en hacerlo. Nietzsche diría que el verdadero pensador es aquel que vive su pensamiento, no el que lo repite. El conocimiento se vuelve auténtico solo cuando toma forma en la conducta. La fe, en un sentido amplio, no se limita a lo religioso. Es creer en algo, en un ideal, en una causa, en un propósito. Pero esa fe se prueba en la acción diaria. Decir, creo en la justicia, no tiene sentido si uno permanece indiferente ante la injusticia. Decir, creo en el amor, carece de valor si no se ama cuando cuesta hacerlo. La fe sin movimiento es comodidad disfrazada de virtud. Y la comodidad, como decía Nietzsche, es el enemigo del espíritu. El ser humano fue creado para actuar. La pasividad lo degrada. Cuando el alma cree pero no obra, se estanca. Se vuelve tibia, vacía, indecisa. Nietzsche llamaba a eso nihilismo práctico, cuando uno dice creer en valores, pero en realidad no vive ninguno. Es una contradicción moral. La verdadera fuerza de una persona se mide por la coherencia entre lo que cree y lo que hace. La acción es la expresión más pura de la fe. La vida espiritual y moral se seca sin movimiento. La fe se alimenta de pasos concretos. Cada vez que alguien decide actuar conforme a lo que cree, su fe se fortalece. Cada vez que no lo hace, su fe se debilita. Es un principio universal. La fe crece con la obediencia. La duda crece con la inacción. Por eso, Adrian Rogers insistía en que no hay crecimiento espiritual sin disciplina. Creer es obedecer, y obedecer implica moverse, incluso cuando no se ve el resultado. Nietzsche lo planteaba desde otro ángulo. La acción es la afirmación de la vida. Creer y actuar es decir sí al destino, sí a la existencia, sí a la responsabilidad. El que solo cree pero no actúa está diciendo no a su propio poder. La fe que no se expresa se convierte en miedo, y el miedo es la negación del alma creadora. Actuar, en cambio, es participar en el misterio de la creación, es darle cuerpo al espíritu. Todo lo que tiene valor requiere acción. Amar requiere acción. Aprender requiere acción. Cambiar requiere acción. Y esa acción, sostenida por la fe, es la que produce crecimiento verdadero. La fe sin movimiento se marchita como una llama sin oxígeno. No basta con decir creo, hay que demostrarlo, porque en el acto de hacerlo se revela la verdad de lo que uno es. Tanto, Nietzsche como Rogers habrían coincidido en que el alma humana fue hecha para actuar, conforme a su fe, para unir pensamiento, palabra y obra en una sola dirección. Solo así la vida se vuelve auténtica, fecunda y libre. El mundo no cambia por opiniones, sino por decisiones. Todos tienen algo que decir, pero pocos tienen el valor de decidir. Nietzsche comprendía que pensar no basta. El pensamiento solo se vuelve fuerza cuando se traduce en acción concreta. Las opiniones abundan, pero son como hojas al viento. Flotan, se mueven, pero no transforman nada. En cambio, una decisión, aunque pequeña, tiene el poder de alterar el curso de una vida. Y con el tiempo, de una sociedad entera. La historia no se escribe con palabras bonitas, sino con actos de voluntad. Las opiniones son cómodas porque no exigen responsabilidad. Uno puede tener muchas ideas sin comprometerse con ninguna. Pero decidir implica riesgo, implica pérdida, implica enfrentarse al resultado. Por eso, la mayoría de las personas prefieren opinar antes que actuar. Nietzsche llamaría a eso una forma de cobardía moderna. Esconder la inacción detrás del discurso. En cambio, el espíritu fuerte no teme decidir, porque sabe que la acción imperfecta vale más que la intención más pura. Adrian Rogers también lo habría enseñado de otra manera. La fe se demuestra en la obediencia, y la obediencia siempre requiere decisión. Uno puede saber lo que es correcto, incluso creerlo, pero hasta que no lo hace, nada cambia. La fe sin decisión es fe muerta. La moral sin acción es hipocresía. Cada decisión, por pequeña que sea, tiene un peso espiritual porque refleja lo que realmente domina el corazón. El estudiante que escucha, que reflexiona, pero no toma decisiones prácticas sobre su aprendizaje, se queda estancado. El conocimiento se vuelve real cuando se decide aplicarlo. Lo mismo ocurre en la vida.
El crecimiento personal y espiritual no depende de saber más, sino de decidir mejor. El acto de decidir transforma el conocimiento en sabiduría, porque implica poner a prueba lo aprendido en el terreno real. Nietzsche veía en eso la diferencia entre el filósofo de verdad y el mero hablador de ideas. El filósofo auténtico vive lo que piensa, se arriesga con su pensamiento. Las decisiones son semillas de destino. Cada una contiene una dirección, un camino que lleva a un lugar distinto. El que decide con coraje crea su propio sendero. El que no decide termina caminando el camino de otros. La sociedad está llena de voces que opinan sobre lo que debería hacerse, pero escasean los que dan el primer paso. Cambiar el mundo no requiere más opiniones, sino más decisiones valientes. La voluntad al final es el motor del cambio. Nietzsche afirmaba que la grandeza humana se demuestra en la capacidad de afirmar la vida mediante la acción. Decidir es afirmar. Decidir es decir sí a una dirección. Sí a un propósito incluso cuando no hay certeza. La indecisión, en cambio, es un no disfrazado. Un aplazamiento que poco a poco se convierte en resignación. El mundo no se paraliza por falta de conocimiento, sino por exceso de duda. El que espera tener garantías antes de actuar nunca hace nada. Rogers diría que Dios no bendice las opiniones, sino las decisiones de fe. Cuando uno da el paso, cuando se compromete, abre la puerta para que el propósito se cumpla. El que solo piensa, cierra esa puerta y se queda mirando desde lejos. El crecimiento espiritual, intelectual y moral comienza con un acto de decisión, decir voy a hacerlo, voy a cambiar, voy a empezar. La decisión convierte la posibilidad en realidad. En la educación de la voluntad, decidir es el ejercicio más alto. No se trata de decidir impulsivamente, sino de decidir con conciencia, con fe y con valentía. La decisión es la forma más pura de libertad. Nadie puede decidir por ti. En el momento en que eliges, afirmas tu poder interior. Por eso, tanto Nietzsche como Rogers coinciden en algo esencial. No basta con saber lo que es bueno, hay que hacerlo. No basta con hablar de transformación, hay que decidir transformarse. El mundo cambia cuando alguien deja de opinar y empieza a actuar. Una sola decisión tomada con convicción puede ser el principio de una revolución personal o colectiva. Los grandes hombres y mujeres no fueron los que más hablaron, sino los que más decidieron. Decidir es crear, decidir es vivir, y en esa elección constante de actuar, el ser humano se convierte en el autor de su propio destino. Obligarse a actuar es obedecer al llamado del propósito. No se trata de moverse por simple impulso, ni de actuar por presión externa, sino de responder a algo más profundo. Esa voz interior que nos recuerda quiénes somos y para qué existimos. Nietzsche veía la acción como una afirmación del propio destino, un acto de fidelidad hacia uno mismo. Cuando alguien se obliga a actuar, está obedeciendo a un mandato interno que trasciende el miedo, la pereza o la duda. No lo hace porque le sea fácil, sino porque ha comprendido que su propósito exige movimiento, disciplina y sacrificio. La acción, en este sentido, es un deber espiritual. No se trata solo de producir resultados, sino de mantenerse fiel a la propia misión. Nietzsche hablaba del amor fati, el amor al destino, esa aceptación activa de lo que uno debe hacer y ser. Obrar conforme a ese destino es un acto de obediencia interior, es decirle sí a la vida, incluso cuando duele, incluso cuando no se entiende del todo. El que se obliga a actuar vive con propósito. El que no, vive por inercia. Desde la perspectiva de la fe, habría explicado lo mismo con otra palabra, obediencia. Cuando uno comprende el llamado de Dios o de la verdad, actuar se vuelve una forma de adoración. La obediencia no es servidumbre, sino libertad en su forma más alta, porque consiste en someter la voluntad propia a un propósito superior. En ese sentido, obligarse a actuar no es esclavitud, es dominio de sí, es decir, mi propósito está por encima de mis emociones momentáneas. Obligarse a actuar no significa negarse a sentir, sino negarse a ser dominado por lo que se siente. Significa aprender a moverse incluso cuando el ánimo no acompaña. Los grandes hombres y mujeres no esperaron sentirse listos. Comenzaron. La acción constante moldea el carácter y el carácter moldea el destino. Nietzsche habría dicho que solo el que puede imponerse a sí mismo reglas es verdaderamente libre, porque la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino poder hacer lo que uno debe. El propósito necesita movimiento para manifestarse. Un ideal sin acción se queda en deseo. Cada paso dado, por pequeño que sea, traduce el propósito en existencia. Y ahí radica la belleza de la autodisciplina. Convierte el pensamiento en realidad. El artista que se sienta cada día frente al lienzo. El estudiante que estudia aunque no tenga ganas. El creyente que ora cuando la fe parece débil. Todos obedecen a un llamado interior. Y esa obediencia construye sentido.
Nietzsche creía que cada ser humano tenía dentro de sí una misión única, una tarea vital, pero esa tarea no se revela completamente al principio. Solo aparece en el camino, a medida que uno actúa. Es en el movimiento donde el propósito se aclara. Por eso, quien se obliga a actuar está, en el fondo, buscando comprender su destino. No se mueve por simple deber, sino porque intuye que su vida tiene una dirección. Lo habría llamado caminar por fe, moverse sin ver todo el camino, confiando en que cada paso tiene un propósito divino. Esa fe activa, esa obediencia práctica transforma el alma. Cada acción, por insignificante que parezca, se convierte en un ladrillo en la construcción del propósito. Y cuando uno mira atrás, comprende que nada fue en vano. Cada esfuerzo, cada caída, cada levantada formaron parte del diseño. Obligarse a actuar es un acto de respeto hacia uno mismo. Es decir, mi vida tiene valor, y no voy a desperdiciarla, esperando condiciones perfectas. Él, que se impone disciplina, demuestra que ha encontrado algo más, fuerte que su pereza. Esa es la esencia del propósito. Dar dirección y fuerza cuando el cuerpo quiere rendirse. El propósito no se descubre soñando, sino obrando. Nietzsche decía que el hombre superior no espera que la vida tenga sentido, se lo da. Y esa creación de sentido comienza en la acción deliberada, sostenida, fiel. Cuando uno se obliga a actuar, se eleva por encima del capricho y del miedo. La vida deja de ser un accidente y se convierte en una misión. Obedecer al propósito es, en última instancia, obedecer a la parte más elevada del alma. Porque quien se obliga a actuar no lo hace por deber vacío, sino por amor a lo que está llamado a ser. Y ese amor, esa fidelidad al propio destino, es la forma más alta de libertad.